La verdad sobre la crucifixión romana es tan brutal, tan meticulosamente cruel, que los propios romanos la consideraban demasiado obscena para describir en detalle. Cicerón, el gran orador romano, dijo que la palabra cruz ni siquiera debería ser pronunciada por ciudadanos respetables, porque la crucifixión no fue inventada para matar rápido. Fue diseñada, refinada a lo largo de siglos, para un único propósito: hacer que el condenado muriera de la forma más lenta, más pública y más humillante posible. Y cuando entiendes cómo funcionaba este método en la Palestina del primer siglo, decenas de pasajes de los Evangelios, que parecían simples, revelan capas de horror que fueron deliberadamente omitidas por los escritores bíblicos. La mañana en Jerusalén comienza con el olor a pan recién horneado mezclado con el olor acre de animales sacrificiales. Es primavera, época de la Pascua, y la ciudad está hinchada. 200.000 peregrinos, tal vez 300.000, comprimidos dentro de murallas hechas para 50.000 habitantes permanentes. Las calles estrechas de piedra caliza ya están abarrotadas al amanecer. Mercaderes montan tiendas. Cambistas gritan tasas de conversión para monedas del templo. El ruido es ensordecedor. Pero hay un sonido que corta a través de todo eso. Un sonido que hace que los mercaderes se detengan en medio de negociaciones, que hace que las madres tiren de los niños hacia dentro de casa, que vacía calles enteras en segundos. Es el sonido de madera arrastrándose sobre piedra, porque cuando escuchas ese crujido específico, esa fricción pesada y rítmica, sabes exactamente lo que está sucediendo. Alguien está cargando el patibulum, la viga horizontal de la cruz, y eso significa que la procesión de la muerte está pasando. La fortaleza Antonia está ubicada en la esquina noroeste del monte del templo. Es una estructura masiva de piedra herodiana, torres en las 4 esquinas, patio interno pavimentado con losas llamadas litóstrotos, el pavimento de piedra. Es aquí donde la guarnición romana se queda cuando está en Jerusalén. 600 soldados, tal vez más durante festivales cuando las tensiones aumentan. Y es desde aquí que todas las ejecuciones por crucifixión comienzan. El condenado ya ha sido flagelado. Esto no es un detalle menor. El flagrum romano, el látigo de flagelación, no es cuerda trenzada como imaginas. Son múltiples correas de cuero, cada una terminando en pedazos de metal afilado o pequeños huesos. Cuando el flagrum golpea la espalda, el metal penetra la piel. Cuando es jalado hacia atrás, arranca pedazos de carne. Literatura médica antigua describe víctimas de flagelación con músculos expuestos, costillas visibles a través de desgarros profundos. Algunos morían solo por la flagelación. Sus cuerpos entraban en shock. Hemorragia interna, colapso. Los que sobrevivían eran obligados a cargar el patibulum, no la cruz entera como muestran las pinturas medievales. La viga horizontal, un pedazo de madera áspera pesando entre 20 y 30 kilos, amarrada en los hombros, brazos extendidos a lo largo de la madera, a veces amarrados, a veces clavados ya ahí mismo en el patio de la fortaleza. Y entonces comienza la caminata. La Vía Dolorosa, como sería llamada siglos después, no es una calle rectilínea y amplia. Son callejuelas sinuosas, escaleras irregulares de piedra desgastada, bajadas empinadas. El condenado camina descalzo. Cada paso empuja fragmentos de piedra caliza contra la planta de los pies ya heridos por la flagelación. El patíbulum presiona contra tejido destruido en la espalda. A cada movimiento, madera áspera raspa heridas abiertas. Sangre fresca escurre. Moscas se posan antes incluso de que la sangre se seque. Un soldado va al frente cargando el titulus, la placa con la acusación. Madera blanca pintada con letras negras en 3 idiomas: latín, griego, arameo. ¿Por qué 3 idiomas? Porque la acusación necesita ser pública, necesita ser legible para todos. La crucifixión no es solo ejecución, es teatro de terror. Es propaganda inscrita en carne humana. Detrás del condenado un contubernium, una unidad de 8 soldados romanos.
Ellos no están ahí solo para evitar la fuga, sino para controlar a la multitud, porque las multitudes durante las crucifixiones son impredecibles. Algunos vienen a burlarse, escupir, lanzar piedras, otros para llorar, gritar lamentos. Familiares del condenado a veces intentan arrancar al prisionero de los soldados. Ya ha sucedido antes. Motines comenzaron por menos. El trayecto de la fortaleza Antonia hasta el Gólgota tiene aproximadamente 600 metros. En terreno plano, sin carga, toma 5 minutos. Con el patibulum, con la espalda destruida, con multitud comprimida por ambos lados, puede tomar 1 hora, puede tomar 2. Depende de cuántas veces cae el condenado. Y ellos siempre caen. Las rodillas ceden, las piernas tiemblan de agotamiento y pérdida de sangre. El cuerpo se desploma, la madera golpea la piedra. El impacto reabre heridas que habían comenzado a coagular. Los soldados no ayudan a levantar. Ellos esperan. Si el condenado no puede continuar, ellos requisitan a alguien de la multitud para cargar la viga. No por misericordia, sino por eficiencia. La ejecución necesita suceder. El espectáculo necesita continuar. Mientras tanto, el Gólgota espera. El Gólgota está ubicado fuera de las murallas de la ciudad, norte-noroeste, en una elevación rocosa que, vista desde cierto ángulo, recuerda vagamente un cráneo. Gólgota viene del arameo Gulgalta, cráneo. Los romanos lo llaman Calvaria, que siglos después se convierte en Calvario en español. Pero para los habitantes de Jerusalén en 33 después de Cristo es solo el lugar de las cruces, porque las cruces están siempre ahí. Ellas no son montadas individualmente para cada ejecución y después desmontadas. El estipes, la viga vertical, permanece permanentemente clavado en el suelo. Madera de olivo o roble, resistente al tiempo y al peso. 5 cruces, 6, a veces 8, dependiendo de cuántas ejecuciones Roma está realizando en ese período. Durante revueltas o después de insurrecciones, todas están ocupadas. Durante períodos tranquilos, algunas quedan vacías, esperando. El olor te alcanza antes de ver el lugar. La descomposición humana tiene un olor específico, dulce y nauseabundo simultáneamente. Se pega en la garganta, hace que los ojos lagrimeen. ¿Por qué el olor es tan fuerte? Porque los cuerpos no son retirados inmediatamente después de la muerte. Ellos quedan días, semanas, hasta que la carne se pudre, cae, y solo quedan huesos colgados. Esto es deliberado, parte del castigo, negación de sepultura digna, exposición pública incluso después de la muerte. Buitres circulan permanentemente sobre el Gólgota, grandes, negros, pacientes. Ellos no esperan a que el cuerpo muera completamente. Comienzan mientras la persona todavía respira. Picotean los ojos primero. Tejido blando. Fácil de arrancar. La víctima no puede defenderse. Brazos clavados. Imposible espantar. Solo siente el pico perforando, arrancando, mientras la conciencia va y viene en olas de dolor y delirio. Cuando la procesión llega al Gólgota, los soldados trabajan con eficiencia de quien ha hecho esto cientos de veces. El condenado es tirado al suelo, de espaldas. El patibulum es posicionado. Los brazos son extendidos a lo largo de la madera. Y entonces vienen los clavos. Los clavos romanos de crucifixión no son pequeños. Tienen entre 12 y 18 centímetros de longitud, hierro forjado, punta cuadrada y afilada. En 1968, arqueólogos encontraron en Givat HaMiftar, en las afueras de Jerusalén, un osario conteniendo los restos de un hombre llamado Yehohanan, crucificado en el primer siglo. Su talón todavía tenía un clavo de 13 centímetros atravesado. La madera de la cruz había sido cortada, pero no pudieron remover el clavo. Fue enterrado con el hierro todavía atravesando el hueso. Evidencia física, prueba incontestable de cómo la crucifixión realmente funcionaba. El clavo no atraviesa la palma de la mano. ¿Por qué? Porque la palma no soporta el peso del cuerpo. Se desgarraría. El clavo entra en la muñeca, entre los huesos del carpo.
Atraviesa el espacio de Destot, un pequeño hueco entre los huesos donde el nervio mediano pasa. Cuando el hierro penetra ahí, el nervio es aplastado. El dolor es eléctrico, insoportable, irradia desde la muñeca hasta el hombro. Los dedos se contraen violentamente en espasmo involuntario, y ese dolor no disminuye, no pasa, porque mientras el cuerpo esté colgado, el clavo continúa presionando el nervio. 2 clavos, 2 muñecas. Después el patibulum con el cuerpo ya clavado es levantado y encajado en el stipes vertical. El impacto cuando la madera horizontal se encaja en la vertical sacude el cuerpo entero. Los hombros se dislocan. El peso jala las articulaciones más allá del límite anatómico. Y entonces vienen los pies. Las rodillas son flexionadas, pies superpuestos, uno sobre el otro, contra la madera vertical. Un único clavo atraviesa ambos talones. El descubrimiento de Yehohanan mostró exactamente esto. El clavo atravesó el talón derecho. Después un pequeño pedazo de madera de olivo usado como arandela para impedir que el pie se deslizara, y entonces el talón izquierdo, todo fijado contra el stips. Y ahora comienza la verdadera crucifixión, porque todo hasta aquí fue solo preparación. La muerte real, la crucifixión propiamente dicha, es un proceso que puede durar días. Cuando el cuerpo está colgado por los brazos, el peso jala el tórax hacia abajo y hacia afuera. El diafragma queda comprimido. Los pulmones no pueden expandir completamente. Respirar exige esfuerzo activo. Para inspirar aire suficiente, la persona crucificada necesita empujarse hacia arriba usando las piernas. Empujar contra el clavo en los talones. El dolor es indescriptible. Hierro atravesado en hueso frotando contra terminaciones nerviosas. Pero es empujar o asfixiarse. Entonces, ella empuja. Consigue una inspiración completa, tal vez 2. Después, las piernas ceden. El cuerpo cae nuevamente. El peso vuelve a comprimir el tórax y el ciclo recomienza. Empujar, respirar, ceder, asfixiarse, empujar, respirar, ceder, asfixiarse, horas, días, hasta que las piernas no tienen más fuerza, hasta que los músculos de los muslos entran en falla completa. Y cuando eso sucede, cuando el cuerpo no puede más empujarse hacia arriba, la asfixia lenta comienza. Dióxido de carbono se acumula en la sangre. Acidosis respiratoria, confusión mental, alucinaciones. El corazón acelera, intentando compensar la falta de oxígeno. Pero no sirve. Eventualmente, el corazón cede, o el pulmón colapsa, o ambos simultáneamente. La crucifixión es muerte por asfixia, lenta, consciente, inevitable. Médicos modernos estudiaron el proceso. Simulaciones, análisis biomecánicos, estudios de relatos históricos. La conclusión es siempre la misma. La crucifixión es uno de los métodos de ejecución más crueles jamás inventados por la humanidad. ¿Por qué tan cruel? Porque combina múltiples formas de tortura simultáneas, dolor extremo en los miembros, asfixia progresiva, exposición pública, deshidratación bajo sol abrasador, insectos cubriendo heridas abiertas, animales comenzando a devorar el cuerpo antes de la muerte, y por encima de todo duración. La persona crucificada muere consciente de cada momento, cada agonía, sabiendo exactamente lo que está sucediendo, incapaz de acelerar el proceso, incapaz de escapar. Pero la crueldad de la crucifixión va mucho más allá del dolor físico, porque los romanos entendieron algo que pocos imperios anteriores habían comprendido completamente. La humillación pública puede ser tan destructiva como la tortura corporal. Y en la crucifixión ambas se funden en una sinfonía meticulosamente orquestada de degradación humana. El condenado es desnudado completamente, no parcialmente, no dejando una tanga para preservar alguna dignidad mínima, completamente desnudo, expuesto ante multitudes que pueden incluir vecinos, familiares, personas que conoció toda la vida.
Para culturas mediterráneas del primer siglo, especialmente para judíos, la desnudez pública no es solo vergüenza, es deshonra absoluta, es destrucción de identidad social, es aniquilación de la persona incluso antes de la muerte del cuerpo. La ley de Moisés, guardada celosamente por escribas y fariseos, tenía regulaciones específicas sobre desnudez. Sacerdotes usaban calzones especiales bajo sus vestiduras sacerdotales para garantizar que ninguna parte de sus cuerpos quedara expuesta durante sacrificios. Ver la desnudez del propio padre era considerado maldición generacional, como sucedió con Cam, hijo de Noé. Y ahora un hombre judío está colgado desnudo en una cruz romana a la vista de todos los que pasan por la principal vía de acceso a Jerusalén. ¿Cómo mantienes dignidad cuando no puedes ni controlar tus propias funciones corporales? Porque eso es lo que sucede durante la crucifixión. Vejiga e intestinos eventualmente ceden. Orina escurre por las piernas. Heces caen. El cuerpo colgado no tiene cómo evitarlo. No tiene cómo limpiarse. Y la multitud ve todo, huele todo, comenta todo. Niños pequeños, jalados por la curiosidad mórbida que todos los niños tienen, apuntan y hacen preguntas que sus padres intentan callar. Adolescentes ríen nerviosamente, intentando parecer más viejos, menos asustados de lo que realmente están. Adultos desvían los ojos o miran directamente, dependiendo de cuánto odio o compasión cargan. Y el crucificado escucha todo, porque contrario a lo que muestran las películas, las personas crucificadas no quedan inconscientes rápidamente. La mente permanece clara, dolorosamente clara, por horas, a veces días. Y cuando estás colgado a apenas 2 o 3 metros de altura, todas las conversaciones alrededor son perfectamente audibles. Soldados juegan dados a los pies de la cruz, apostando por las ropas del condenado. Es privilegio de ellos. La ley romana permite que el contubernium responsable de la ejecución se quede con las pertenencias del ejecutado. Túnicas de buena calidad valen dinero. Sandalias, cinturones, mantos, todo es dividido o apostado. Ellos conversan casualmente mientras juegan. Sobre el clima, sobre cuándo termina el turno, sobre la prostituta que uno de ellos visitó la noche anterior, sobre cuánto tiempo piensan que este va a durar. A veces hacen apuestas. 3 días, 2. Un soldado veterano mira las piernas del condenado, evalúa la masa muscular y da su opinión profesional. Para ellos es trabajo, rutina. Un día más, una ejecución más, pero ocasionalmente alguien en la multitud grita algo que corta más profundo que los clavos, un insulto específico. Una acusación repetida, una burla que golpea exactamente donde más duele, porque las personas que vienen a presenciar crucifixiones generalmente tienen motivos. Algunos están ahí porque odian al condenado, realmente odian, y esta es su oportunidad de expresar ese odio sin consecuencias. Escribas y fariseos, cuando el crucificado es alguien que ellos consideran blasfemo o hereje, vienen para garantizar que él escuche exactamente por qué merece estar ahí. Citan escrituras. Apuntan al cuerpo colgado como prueba del juicio de Dios. Deuteronomio 21, versículo 23. Maldito todo aquel que fuere colgado en madero. ¿Cómo suena eso cuando tú eres ese alguien colgado? Cuando hombres que dedicaron vidas enteras a estudiar las escrituras están gritando que Dios te maldijo, y estás literalmente colgado en un madero, incapaz de responder, incapaz de defenderte, solo respirando en ciclos cada vez más difíciles? Pero hay otra capa de crueldad que raramente es discutida: la sed. El sol de Palestina en medio de la primavera no es broma. Las temperaturas pueden superar los 35 grados Celsius. Y estás colgado expuesto, sin sombra, sin agua, mientras tu cuerpo está en trauma extremo. Pérdida de sangre de la flagelación. Deshidratación acelerada por la respiración forzada y jadeante, sudor que se evapora de la piel quemada por el sol, boca que se seca completamente, lengua que se hincha, labios que se agrietan y sangran. La sed se vuelve obsesión, más intensa incluso que el dolor de los clavos. Porque el dolor en los miembros, por más excruciante que sea,
Eventualmente satura los receptores nerviosos. El cerebro humano tiene límites para cuánto sufrimiento puede registrar simultáneamente. Pero la sed es mensaje incesante, creciente, que nunca para. Cada intento de tragar raspa como vidrio molido. La garganta está tan seca que los músculos no funcionan correctamente. Intentar pedir agua produce solo sonidos roncos, guturales, que apenas parecen humanos. Y aunque alguien ofrezca agua, tomarla es casi imposible, porque para beber necesitas estar en una posición que permita tragar sin atragantarte. Pero cuando estás colgado con la cabeza caída hacia adelante, pecho comprimido, cualquier líquido que entre en la boca puede fácilmente ir a los pulmones en lugar del estómago. Ocasionalmente, alguien en la multitud, movido por compasión o solo por curiosidad sobre cuánto tiempo el condenado todavía va a durar, moja una esponja en vino agrio o vinagre, la coloca en la punta de una rama de hisopo y la eleva hasta los labios del crucificado. Vinagre, no agua fresca, porque el vinagre mezclado con agua era la posca, la bebida barata que los soldados romanos consumían, agria, ácida, pero hidratante lo suficiente para prolongar marginalmente la vida. Y prolongar la vida significa prolongar el sufrimiento. Existe también una práctica médica romana relacionada con la crucifixión que es raramente mencionada, el crurifragium, quebradura de las piernas. Cuando las autoridades romanas deciden que una ejecución necesita ser acelerada, sea por razones logísticas, sea porque un festival religioso está comenzando y los cuerpos no pueden permanecer expuestos, los soldados toman una clava de hierro y quiebran las piernas del crucificado. Tibia y peroné se astillan con el impacto. El dolor es instantáneo y absoluto, pero no es el dolor lo que mata, es la incapacidad de empujarse hacia arriba. Sin piernas funcionales, sin apoyo para aliviar la compresión del pecho, la asfixia final sucede en minutos, no horas, minutos. ¿Es misericordia? Técnicamente, acelera la muerte. Pero la manera como esa aceleración sucede, el sonido de huesos quebrándose, los gritos que resuenan por el Gólgota, hace cuestionable si misericordia es la palabra adecuada. Y hay todavía otra variación que los soldados romanos a veces emplean, la lanza. Cuando quieren confirmar que un crucificado está realmente muerto, no solo inconsciente o en estado de shock profundo, un soldado toma una lanza romana, la asta, y la clava entre las costillas, directo al corazón o pulmón. Si hay flujo de sangre y agua, significa que fluido pericárdico o pleural se acumuló, confirmando muerte reciente. Porque cuerpos vivos sangran rojo puro. Cuerpos muertos sangran sangre mezclada con suero, que parece agua. Esta práctica no es estándar para todas las crucifixiones, pero en casos donde hay duda, donde el cuerpo parece muerto pero puede estar solo inconsciente, la lanza resuelve la cuestión definitivamente. Familiares del condenado, cuando tienen coraje de aparecer, se quedan a distancia, no muy cerca, porque asociarse públicamente con un criminal crucificado puede traer consecuencias. Autoridades romanas mantienen listas, recuerdan rostros, y si hay sospecha de insurrección, de conspiración, todos los asociados del condenado se vuelven sospechosos también. Madres que cargaron hijos en el vientre, que amamantaron, que criaron, se quedan a 20 o 30 metros de distancia, observando a sus hijos morir lentamente, incapaces de hacer nada además de llorar. Hijos observan padres, esposas observan maridos, hermanos observan hermanos, y no pueden ni siquiera tocar el cuerpo para consolarlo en los últimos momentos, porque los soldados no lo permiten. Acercarse demasiado a la cruz sin autorización resulta en golpiza o prisión. Y si hay intento de rescatar al condenado, incluso si está a horas de la muerte, la pena puede ser crucifixión adicional. Entonces ellos solo se quedan ahí, impotentes, testigos forzados de una muerte que puede durar días enteros. ¿Cómo esto afecta a la psique humana? Ver a alguien que amas morir así, sabiendo que cada respiración de él es batalla, cada movimiento es agonía, y no poder hacer absolutamente nada para aliviar el sufrimiento.
Registros históricos de familiares de crucificados describen traumas que duraban décadas, pesadillas recurrentes, incapacidad de comer durante semanas después de la ejecución. Algunos desarrollaban lo que hoy llamaríamos trastorno de estrés postraumático severo. Y para comunidades judías había todavía otra capa de horror teológico, porque Deuteronomio 21 no solo declara maldito al colgado, el versículo continúa: su cadáver no permanecerá en el madero durante la noche, sino que ciertamente lo enterrarás el mismo día, porque el colgado es maldito de Dios. Dejar un cuerpo expuesto durante la noche contamina la tierra, pero los romanos deliberadamente dejan cuerpos colgados por días, semanas si es posible, y judíos piadosos, que toman la ley en serio, quedan presos en un dilema teológico imposible. ¿Cómo obedecer la Torá cuando Roma controla cuándo y si los cuerpos serán removidos? Algunos recurren al soborno. Ofrecen dinero a oficiales romanos para liberar el cuerpo antes de la puesta del sol. Esto a veces funciona. Oficiales romanos no se preocupan particularmente con cuánto tiempo los cuerpos quedan colgados. El objetivo es disuasión pública. Una vez que el mensaje fue enviado, el cuerpo específico se vuelve irrelevante. Pero no siempre hay dinero suficiente, no siempre hay oficial dispuesto a negociar, y en esos casos los cuerpos permanecen, y la tierra, según creencia judía, queda contaminada. Y entonces está el momento de la muerte propiamente dicha. No es cinematográfico, no hay última frase profunda pronunciada claramente antes de cerrar los ojos pacíficamente. La muerte por crucifixión es fea. Es sofocación lenta, mientras el cuerpo se traba en espasmos involuntarios. La respiración se vuelve cada vez más superficial, jadeante, irregular. Los labios quedan azulados por falta de oxígeno. Los ojos se vitrifican. La conciencia va y viene en olas. Algunos momentos la persona está presente, consciente. Otros momentos está en delirio completo, alucinando, llamando a personas que no están ahí, viendo cosas que no existen. El cuerpo intenta desesperadamente extraer oxígeno de aire que apenas puede inspirar. El corazón late frenéticamente, después desacelera, después acelera nuevamente, ritmo errático de un órgano en falla inminente. Y entonces, eventualmente, el corazón simplemente se detiene. A veces hay un último espasmo. El cuerpo entero se contrae violentamente. Después relaja. Y está acabado. Pero incluso después de la muerte, el cuerpo permanece colgado. Ojos abiertos, boca abierta, moscas posándose en la lengua expuesta, buitres descendiendo más confiados ahora, picoteando sin miedo de reacción. Y la multitud se dispersa. Los soldados recogen sus dados y sus apuestas. La vida continúa. Mercaderes vuelven a vender. Peregrinos retoman sus jornadas. Niños vuelven a jugar en las calles, como si nada extraordinario hubiera sucedido, porque para Jerusalén en el primer siglo, la crucifixión no es extraordinaria, es común. Es herramienta estándar de control imperial. Es lo que Roma hace a cualquiera que desafíe su autoridad, que amenace su paz impuesta por la fuerza, que ose imaginar un mundo diferente del que César permite. Historiadores estiman que miles, posiblemente decenas de miles de personas, fueron crucificadas en Palestina durante el dominio romano. Después de la revuelta judía de 70 después de Cristo, Josefo describe tantas crucifixiones alrededor de Jerusalén que no había espacio para las cruces ni cruces suficientes para los cuerpos. Soldados romanos crucificaban rebeldes capturados en posiciones variadas, algunos de cabeza hacia abajo, otros con brazos en ángulos diferentes, parte por necesidad logística, parte por crueldad creativa. Y cada una de esas crucifixiones seguía el mismo patrón brutal: flagelación. Caminata cargando el patibulum, clavado en las muñecas y talones, días de agonía lenta, muerte por asfixia, exposición pública hasta descomposición avanzada. Multiplica eso por miles de víctimas. Imagina el trauma colectivo de una nación entera que crece viendo esto como normalidad.
que acepta la crucifixión como realidad ineludible de vivir bajo ocupación romana. ¿Cómo esto moldea una cultura? ¿Cómo esto afecta la psicología de un pueblo? Crea miedo, paraliza resistencia, transforma obediencia en reflejo de supervivencia, porque todos saben lo que sucede con quien desafía a Roma. Todos vieron los cuerpos colgados al borde de las carreteras, todos olieron la descomposición, todos escucharon los gritos. Y es en ese contexto, en ese mundo donde la crucifixión es herramienta política diaria, que los evangelios narran la ejecución de un carpintero judío de Nazaret. No hay nada de romantizado en la descripción, no hay himnos sonando de fondo, no hay luz celestial. Solo un hombre siendo matado de la manera más brutal que el Imperio Romano consiguió inventar, mientras una multitud observa, algunos burlándose, algunos llorando, la mayoría solo indiferente. Y entonces, en un viernes de primavera del año 33, todo lo que acabamos de describir sucede con un hombre específico. Su nombre es Yeshua, Jesús de Nazaret, y ahora él está siendo flagelado en el patio de la fortaleza Antonia. El flagrum romano desgarra su espalda en tiras. 39 azotes, el máximo permitido por la ley judía, que los romanos ocasionalmente respetan cuando quieren evitar tumultos durante festivales. Pero 39 golpes, con un flagrum equipado con metal y hueso, son suficientes para destruir un cuerpo humano. Él es obligado a cargar el patibulum, 30 kilos de madera áspera sobre hombros y espalda lacerada. Y comienza la caminata por la vía dolorosa. Jerusalén está abarrotada. Es Pascua. Peregrinos vinieron de toda Judea, de Galilea, de más allá del Jordán. Las calles están tan comprimidas que los soldados romanos necesitan abrir camino a la fuerza, empujando personas a los lados. Jesús cae. Las rodillas golpean la piedra caliza. El patibulum se resbala de los hombros. Los soldados gritan para que se levante. Él intenta. Las piernas tiemblan. La fuerza no viene. El cuerpo humano tiene límites, y la pérdida de sangre de la flagelación ya lo empujó más allá de esos límites. Un soldado mira alrededor, buscando a alguien en la multitud que pueda cargar la madera. Necesita ser alguien lo suficientemente fuerte, alguien que no sea ciudadano romano, porque los ciudadanos no pueden ser obligados a trabajos degradantes. Alguien disponible. Sus ojos se posan en un hombre llamado Simón de Cirene, en el norte de África. Está solo pasando, entrando en la ciudad, viniendo del campo. Lugar equivocado, hora equivocada. Los soldados lo requisitan. No es pedido, es orden. Él carga el patibulum por el resto del trayecto. Y Jesús, tambaleándose, sangrando, sigue detrás. Cuando llegan al Gólgota, los soldados acuestan a Jesús en el suelo y clavan sus muñecas en el patibulum. El nervio mediano es aplastado. Los dedos se contraen en espasmo involuntario. El dolor es eléctrico, absoluto. Después levantan la viga horizontal y la encajan en el stipes vertical. El impacto disloca los hombros, y entonces clavan los pies. Un único clavo a través de ambos talones. Jesús está colgado entre otros dos hombres, criminales, ladrones según los evangelios, 3 cruces lado a lado, 3 cuerpos desnudos expuestos al sol de la mañana, y encima de la cabeza de Jesús el titulus que Pilato mandó preparar. Escrito en 3 idiomas, hebreo, latín, griego, Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Los principales sacerdotes protestaron cuando vieron la inscripción. Fueron hasta Pilato y pidieron cambiarla. No escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy el Rey de los Judíos. Querían que la acusación dejara claro que era falsa pretensión, no título verdadero, pero Pilato rehusó. Lo que escribí, escribí. ¿Por qué Pilato se preocuparía por la formulación exacta? Porque aquella inscripción no era solo acusación contra Jesús, era insulto contra los líderes judíos. Era Pilato diciendo a través de la placa, ¿ustedes querían que yo crucificara a su rey? Muy bien, aquí está su rey, colgado desnudo para que todos vean. Era política, era poder, era humillación colectiva de una nación entera a través de un único cuerpo crucificado.
La multitud que se reúne en el Gólgota es mezclada. Algunos vienen a burlarse, escribas y fariseos que finalmente consiguieron lo que querían. Un hombre que ellos consideraban blasfemo ahora está recibiendo lo que merece según la interpretación de ellos de la ley. Ellos le gritan: «Salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. Si es el Hijo de Dios, baje de la cruz. Confió en Dios, que Dios lo libre ahora si realmente lo ama». Cada frase es teológicamente calculada. Cada insulto cita escrituras. Ellos están usando la propia palabra de Dios como arma contra el hombre colgado. Pero hay otros ahí también, mujeres que siguieron a Jesús desde Galilea: María, su madre, María Magdalena, María, madre de Santiago y José, Salomé. Ellas se quedan a distancia, lo suficientemente lejos para no provocar a los soldados, lo suficientemente cerca para atestiguar. Y Juan, el discípulo que Jesús amaba, el más joven de los 12, el único de los apóstoles que tuvo coraje de aparecer en el Gólgota. En algún momento durante aquellas horas de agonía, Jesús mira hacia abajo, ve a su madre y a Juan juntos y dice algo que el Evangelio de Juan registra: «Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre», transfiriendo cuidado, garantizando que su madre no quedará sola después de que él muera, haciendo arreglos prácticos mientras está siendo sofocado lentamente en una cruz romana. Mientras Jesús está colgado, el ciclo respiratorio comienza: empujar contra el clavo en los talones, conseguir una inspiración completa, las piernas ceden, el peso comprime el pecho nuevamente, empujar, respirar, ceder, asfixiarse. Pero a diferencia de otros crucificados que tardan días en morir, Jesús está muriendo rápidamente. La flagelación fue particularmente brutal. La pérdida de sangre fue extrema. Y hay otro factor que los evangelios mencionan, pero que raramente es comprendido en toda su dimensión física: el Getsemaní. La noche anterior, en el jardín del Getsemaní, Jesús pasó horas en angustia emocional tan intensa que los evangelios dicen que su sudor se volvió como gotas de sangre. Esto no es metáfora. Es condición médica real llamada hematidrosis. Sucede en casos de estrés psicológico extremo. Los vasos capilares alrededor de las glándulas sudoríparas se rompen y la sangre se mezcla con el sudor. Es raro, es documentado, y deja la piel extremadamente frágil, casi como si hubiera sido quemada. Entonces, cuando el flagrum golpeó a Jesús la mañana siguiente, la piel ya estaba comprometida. El daño fue amplificado, la pérdida de sangre fue mayor, el cuerpo entró en shock más profundo, y ahora, en la cruz, con todo ese trauma acumulado, el cuerpo está fallando rápidamente. Al mediodía, algo extraño sucede. La oscuridad cubre la tierra. No es eclipse solar porque es Pascua, época de luna llena, y los eclipses solares no suceden durante luna llena. Es imposible astronómicamente. Pero los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, todos registran: desde las 12 horas hasta las 3 de la tarde, la oscuridad cubre la tierra. Y a las 3 de la tarde, Jesús grita. No es grito de dolor físico, aunque el dolor esté ahí. Es cita del Salmo 22, versículo 1. Eli, Eli, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos en la multitud escuchan mal, piensan que está llamando a Elías. Alguien corre, moja una esponja en vinagre, la coloca en una rama de hisopo, la eleva hasta sus labios. Jesús recibe el vinagre, y entonces dice algo que Juan registra: consumado es, tetelestai en griego, palabra usada en contextos comerciales cuando una deuda es pagada completamente. Está saldado, está terminado, está cumplido. Y entonces, según Lucas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere. Pero la manera como él muere es significativa. Juan registra que Jesús entregó el espíritu, no el espíritu partió o él expiró, entregó. Verbo activo. Como si la muerte fuera elección, no inevitabilidad biológica. Esto llamó la atención
hasta del centurión romano responsable de la ejecución. Marcos registra que cuando el centurión vio cómo Jesús murió, declaró: «Verdaderamente este hombre era hijo de Dios». Un soldado romano, un hombre que probablemente supervisó cientos de crucifixiones, y algo en la muerte de Jesús fue lo suficientemente diferente para hacerlo proclamar aquello públicamente. ¿Qué vio de diferente? Vio a un hombre que murió en 6 horas, cuando la mayoría tarda 2 o 3 días. Vio a alguien que hasta el último momento estaba consciente, haciendo declaraciones coherentes. Vio muerte que pareció voluntaria, no forzada por asfixia inevitable. Pero las autoridades judías tienen un problema. Es viernes por la tarde. El sábado comienza a la puesta del sol. Y Deuteronomio 21, versículo 23 es claro: cuerpos colgados no pueden permanecer durante la noche. La tierra quedaría contaminada. Normalmente, los romanos ignorarían completamente esa preocupación religiosa judía. Pero es Pascua. Jerusalén está llena de peregrinos. Las tensiones están altas. Pilato no quiere tumultos. Entonces, cuando los líderes judíos piden que las piernas de los crucificados sean quebradas para acelerar la muerte y permitir que los cuerpos sean removidos antes del sábado, Pilato está de acuerdo. Los soldados vienen con clavas de hierro. Quiebran las piernas de los 2 criminales crucificados al lado de Jesús. Las tibias se astillan, los hombres gritan y mueren en minutos, incapaces de empujarse hacia arriba, asfixiándose rápidamente. Pero cuando llegan a Jesús, perciben que Él ya está muerto. Para confirmar, un soldado toma una lanza y la clava entre las costillas, perforando el corazón o el saco pericárdico. Y Juan, que está atestiguando todo, registra: «Y al instante salió sangre y agua». Sangre y agua. Exactamente lo que saldría si fluido pericárdico o pleural se hubiera acumulado alrededor del corazón o pulmón. Exactamente lo que indicaría trauma severo y muerte reciente. Juan hace cuestión de enfatizar: aquel que lo vio testificó, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. ¿Por qué Juan insiste tanto en la veracidad? Porque ya en aquella época, solo décadas después, teorías comenzaron a circular. Jesús no murió realmente. Él solo se desmayó. Los soldados romanos fueron engañados, pero Juan estaba ahí. Vio la lanza, vio la sangre y el agua. Sabía que nadie sobrevive a una lanza romana atravesando el pecho. Y quiso dejar registrado para todos los que vinieran después: Jesús murió, completamente, innegablemente. Después de que los soldados confirman la muerte, un hombre llamado José de Arimatea va hasta Pilato y pide el cuerpo. José es miembro del Sanedrín, el concilio judío que condenó a Jesús. Pero él no estuvo de acuerdo con la decisión. Votó en contra. Y ahora, arriesgando su reputación, su posición, posiblemente su seguridad, él pide el cuerpo para dar sepultura digna. Pilato concede el permiso. José compra lienzos de lino. Nicodemo, otro líder religioso, trae una mezcla de mirra y áloes, aproximadamente 35 kilos. Juntos, ellos retiran el cuerpo de la cruz, limpian la sangre seca, envuelven en lienzos con las especias y lo colocan en un sepulcro nuevo, excavado en la roca, que José había preparado para sí mismo. Una piedra grande, circular, pesando tal vez 500 kilos, es rodada al frente de la entrada. Sella el sepulcro, y todos van a casa, a preparar para el sábado que comienza en pocas horas. Historiadores estiman que miles, posiblemente decenas de miles de personas fueron crucificadas en Palestina durante el dominio romano. Después de la revuelta judía de 70 después de Cristo, Josefo describe tantas crucifixiones alrededor de Jerusalén que no había espacio para las cruces ni cruces suficientes para los cuerpos. Soldados romanos crucificaban rebeldes capturados en posiciones variadas, algunos de cabeza hacia abajo, otros con brazos en ángulos diferentes, parte por necesidad logística, parte por crueldad creativa. Y cada una de esas crucifixiones seguía el mismo patrón brutal: flagelación.
Caminata cargando el patibulum, clavado en las muñecas y talones, días de agonía lenta, muerte por asfixia, exposición pública hasta descomposición avanzada. Multiplica eso por miles de víctimas. Imagina el trauma colectivo de una nación entera que crece viendo esto como normalidad, que acepta la crucifixión como realidad ineludible de vivir bajo ocupación romana. ¿Cómo esto moldea una cultura? ¿Cómo esto afecta la psicología de un pueblo? Crea miedo, paraliza resistencia, transforma obediencia en reflejo de supervivencia, porque todos saben lo que sucede con quien desafía a Roma. Todos vieron los cuerpos colgados al borde de las carreteras, todos olieron la descomposición, todos escucharon los gritos, y es en ese contexto, en ese mundo donde la crucifixión es herramienta política diaria, que aquella ejecución específica de un viernes en 33 sucedió. No hay nada de romantizado, no hay himnos sonando de fondo, no hay luz celestial. Solo un hombre siendo matado de la manera más brutal que el Imperio Romano consiguió inventar. La crucifixión fue abolida en el IV siglo después de Cristo, cuando el Imperio Romano se volvió oficialmente cristiano. Constantino prohibió la práctica. Pero el impacto de aquel viernes en 33 continúa, porque entender cómo la crucifixión realmente funcionaba, entender el horror físico, psicológico y social que ella representaba, esto cambia cómo lees los evangelios. Cambia cómo entiendes lo que sucedió aquel día. Cambia el peso de aquellas últimas palabras pronunciadas mientras un cuerpo se asfixiaba lentamente en una cruz romana. Si llegaste hasta aquí, gracias por ver. Este video fue difícil de hacer, difícil de investigar, difícil de escribir, porque la crucifixión no es asunto fácil, no es cómodo, no puede ser romantizado sin perder su verdad. Si este video te impactó, si aprendiste algo nuevo, suscríbete al canal porque cada semana traigo contenido sobre historias bíblicas con esta misma profundidad, este mismo compromiso con verdad histórica y contexto real. Y en los comentarios, cuéntame, ¿cuál fue el detalle sobre la crucifixión que más te impactó? En el próximo video, vamos a explorar otro aspecto de la vida en el tiempo de Jesús que Hollywood nunca muestra correctamente. Va a ser revelador. Hasta entonces.